que es muy bonito, porque es que tiene mucha historia. Esto es lo que llamamos un espontáneo, que es un espontáneo en la edición Vitruvi. Bueno, pues cuando viene un autor o autora con su libro, llama al timbre, abrimos y nos lo da. Mira, se ha hecho la luz. Bueno, esto que quiero decir, esto es muy raro en la editorial y más en los tiempos que corren, todavía hace unos años, pero ya eso no lo hace nadie. Pero a nosotros nos da buena suerte. O sea, ha pasado bastantes veces, pero se da el caso de que ha pasado con libros que luego nos han gustado mucho. Y es el caso de hoy. Hay otro libro nuestro mítico de un autor muy importante que se llama Javier Otú, que dicho así no suena, pero si yo os digo que es la voz de Al Pacino, ya cambia, pero también es la voz del metro. Cuando vamos en metro lo escuchamos, y vino de esta misma forma con un libro que era una historia del doblaje, que es uno de los grandes bestsellers que tenemos en la editorial. Y el caso de José María Castro fue así: apareció un día y nos dejó un manuscrito. Cuando pasa esto, bueno, pues un poco, y lo leímos y nos encantó. Parece un libro, a mí me parece un libro generacional, de los que enseñan, de los que te hacen recordar, de los que te hacen aprender, y luego también muy bien escrito y con esos libros que uno no termina de leer hasta el final, ¿no? Con emoción y muy interesante, ¿no? Así que estoy muy contento de tenerlo hoy aquí, ¿no? Y bueno, para presentarlo tengo la suerte también de tener a José Vélez García Nieto, que este año también farmacéutico y también estupendo escritor. Este año ha publicado con nosotros Anhelado en Madrid, un libro fascinante, y bueno, es una suerte contar con él. Yo quiero decir que me da la sensación a lo largo de los años que la farmacia y la literatura están muy unidos, no sé por qué, pero están. Algo hay ahí químico que lo favorece, ¿no? Bueno, siempre tenemos el recuerdo de León Felipe, por ejemplo, pero hay tantos casos, tantos, ¿no? Y en fin, yo creo que eso es algo se cuece, digamos, en ese ámbito, ¿no? Así que nada más. Muchas gracias a todos otra vez por estar aquí. Bueno, creo que vamos a asistir al nacimiento de un primer libro muy interesante, y creo que es una autora que, bueno, estoy seguro que no es la primera vez que va a estar en esta, no sé si en esta mesa, pero sí creo que en esta casa, en Ediciones Vitruvi. Así que le paso la palabra a José Vélez. Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerle a Pablo que me ponga un poco en los altares. Yo creo que no es muy merecido, pero bueno, es que la amistad a veces obliga. Y luego agradecerle mucho a Rosa que haya pensado en mí para esta presentación de su primer libro. Efectivamente estoy seguro de que no será la única vez que vaya a presentar un libro. Y luego, pues, agradecerle a los asistentes que en una tarde tan fría y con tanto atasco, pues hayáis querido acercaros. La verdad es que Rosa se lo merece. Y luego como siempre he sido así un poco de meterme donde no me llaman, decía Rosa, es que ya eras famoso, yo no era famoso en la facultad. Pues lo que no voy a hacer ahora es académico y voy a hablar un poco de mí. Voy a hablar de mí, que no debería hablar de mí, pero voy a hablar de mí. Soy farmacéutico hace casi 50 años y soy sobre todo lector empedernido, algo que le debo especialmente a mis padres, y en un momento dado, que debió de ser con los años que tiene Diego, empecé a ser aprendiz de lo que Vargas Llosa diría escribidor. Yo creo que he escrito toda mi vida, he leído todo lo que me caía en mis manos, y luego eso ha ido generando un cierto estilo en mi narrativa. Yo sé que a Pablo le gusta muchísimo más la poesía, pero yo soy más de a la pata a la llana, ¿no? Y de
contar en muchas páginas lo que ellos son capaces de contar en 7 líneas. Ese estilo es algo que ahora está muy de moda, pero que yo llevo practicando sin quererlo, pues esos años en los que he ido escribiendo, que es la defensa de la mujer. Y no tiene ningún mérito en mi caso, Es que tengo 5 hermanas y tampoco tengo ningún mérito en tener 5 hermanas, pero es que tengo 5 hermanas y ningún hermano, así que en mi casa pues se fue generando ese clima. Y ahora quiero hablar especialmente de una de mis hermanas. Y ya dejo de hablar de mí, ¿eh? Una de mis hermanas tiene la peculiaridad de empezar los libros por el final. Ella siempre lee las últimas páginas y dice que así sabe en qué ambiente se tiene que incorporar al libro. A mí me parece que no tiene ningún sentido saber cuál es el final de la trama. Incluso las películas esas que empiezan con pasó esto y empecé y ahora os lo voy a contar, pues no me gustan mucho, pero bueno, resulta que en alguna ocasión tiene razón. Es verdad que en las novelas policíacas se lo he prohibido terminantemente, pero es verdad que en algunos casos tiene razón. Y en un caso especial que tiene razón es en la historia de Fanny. Porque como bien dice la propia autora en el libro, tiene 2 partes muy diferenciadas. Y si te lees la segunda, te metes en el clima. Entonces yo he hecho eso esta vez, he hecho caso a mi hermana, me he metido en el clima y luego me he metido en la trama. Y ha sido una gozada. Y quiero hablaros de Rosa, que fue profesora mía de físico-química. En aquel entonces yo no sospechaba que la ecuación de Schrödinger o las derivadas y las integrales tuvieran literatura, pero estaba equivocado porque está aquí y ha sido capaz de escribir toda una novela. Es una mujer atareada, nada de jubilada y sin tareas, o sea, una caldera le puede llevar a un diagnóstico de día imposible y tiene la capacidad de estar interesada en seguir escribiendo y en seguir contando y empezar a contarnos cosas. Por lo visto es algo que ha hecho toda la vida. Calculo que ha debido de tener, que no lo sé, que ha debido de tener parte importante en aquellas fiestas que se celebraban en la facultad, para la fiesta de la patrona, cuando se hacían algunos teatros en donde se ponían los profesores con humor, no sé si a caldo, o se les veneraba o se les vituperaba. Lo calculo porque me han contado que tiene un sentido del humor especial, que ha escrito siempre cosas, incluso para la Peña para Celso, puede ser, que tenía ese matiz humorístico que, bueno, pues habrá que fomentarlo y habrá que intentar que sigas escribiendo. Yo me he traído aquí una chuleta como hacía en físico-química, perdón, que no lo he dicho. Pero no la necesito demasiado esta vez. Tengo que contar que nunca tuve matrícula de honor, nada más que una en la facultad, pero en físico-química opté a la matrícula y no la saqué, así que es verdad que como tengo mucho rollo, pues cuando llegó el examen para optar, escribí 18 folios, salí del examen, me preguntaron mis compañeros y dije, matrícula seguro, 18 folios. Y salió la nota sobresaliente. Oye, pues voy a ver qué he hecho mal. Y el profesor Otero me dijo, hombre, Vélez, es que no ha puesto usted ni una sola fórmula en 18 folios. Bueno, entonces, cuando me llama Pablo y me dice, tengo un libro para ti que quiero que leas, lo primero que me sorprende es la portada. Bueno, tenemos aquí a un ya quisiera Picasso dentro de unos años. A mí la pintura
me parece un arte imposible, entonces estoy entusiasmado desde la primera página, antes de abrir el libro. Y luego me encuentro con la historia de Fanny. La historia de Fanny, que es el libro, es una mezcla con esas dos partes bien diferenciadas, en las que Rosa nos cuenta una España que yo creo que no hemos vivido ninguno, que es la primera parte del siglo XX. Es esa España que sí que nos han contado nuestros padres y nuestros abuelos, pero que nos han contado con tanto respeto, con tantos tabúes y con tantos misterios, que se nos ha quedado ahí un poco que no sabemos bien cómo iba la vida. ¿Cómo iba la vida? Es un retrato de una sociedad que tuvo tantas alteraciones que tuvo hasta una guerra entre hermanos, ¿no? Pero nos lo cuenta desde el punto de vista de las mujeres, que eso es muy importante, porque es que es la voz que casi nunca se había oído. Entonces, las protagonistas son todas ellas son todas las protagonistas. Es un relato costumbrista, es oral, es muy femenino, como he dicho, es muy dinámico, y luego se enlazan los sentimientos humanos, más encontrados, como por ejemplo la valentía y la cobardía. Es bonito verlo, o sea, es curioso sumergirse en el compromiso o el abandono, en la tristeza o la felicidad. Todo eso está tan bien mezclado que, como diríamos los farmacéuticos, que ya sé que esto está según arte y es la fórmula magistral de Rosa. Esto lo decimos en cada intervención farmacéutica que escribimos. Es verdad que hay bastantes buenos escritores, yo creo que eso nos lo da la facultad, el papel humanista, pues somos capaces de trasladarlo en muchas ocasiones. Y luego también, aunque yo creo que eso Rosa le pasa desapercibido, pero es un relato de enclaves españoles maravillosos. Es verdad que uno tiene debilidades por ciertas ciudades, pero es que en mi caso has acertado con las tres. Una es Valencia, otra es Toledo, que mis ancestros son toledanos, y otra es Madrid. Entonces, nos lo cuentas tan bien, esas ciudades durante esos años, que es una gozada poderlo leer. Así que voy a terminar diciendo que hay que leer a Rosa, que hay que ver lo sugestiva que es la historia de Fanny, y algo que vuelve a no ser académico es que adquiráis el libro, pero no un ejemplar, que adquiráis dos, por lo menos. Esto es que no se atreven a decirlo ni Pablo ni Rosa. Entonces yo lo digo por dos razones. Primero, porque hoy ha salido una encuesta que el ministro enseguida ha lucido esta mañana como si fuera el autor de tan magnífica situación, y es que los españoles estamos leyendo, los españoles y las españolas, porque así lo dice el ministro, estamos leyendo mucho ahora, estamos leyendo más. La gente de 14 a 24 años es la que más lee. No digo que sea en el formato papel, que es el que me gusta a mí, pero es la que más lee. Y en el libro siempre encuentras algo, porque siempre buscas algo. Entonces, como ellos no se atreven, yo digo que nosotros prestamos muchas veces un libro a un amigo, y que a veces perdemos el libro, y que en ningún caso deberíamos perder el amigo. Pero en este caso es más fácil, compramos dos libros y le regalamos uno a un amigo. Y nada más, muchas gracias, Rosa. Un gran libro esta historia de Fanny. No, pues ahora pasamos la palabra. Yo, sin ánimo de entrar en quiero sí gastar una broma política, pero sin entrar ya al hilo de lo que ha dicho José Vélez, sin entrar en ello, pero si ha dicho eso el ministro, quizá debería empezar por el leer,
Sí, porque bajo la trayectoria que tiene no pinta de ser un gran lector, ¿no? Los ministros de Cultura últimamente en España, yo creo que todas las... es un desastre, ¿no? O sea, a ver si algún día tuviéramos un ministro de Cultura escritor. Tuvimos a Jorge Semprún, que lo hizo muy bien, pero duró 3 años. Así que bueno, pero en fin, pues nada, cedemos la palabra al protagonista. Rosa. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias a todos por estar aquí presentes un día tan frío como hace hoy, y quiero agradecer también a mi nieto que me haya permitido poner la portada, mi nieto Diego, y el otro no sé si me acabará haciendo la competencia, probablemente, porque le dieron un premio en el ayuntamiento de su localidad por un relato que seleccionaron en su colegio. Pero bueno, dicho esto, ¿cómo se gestó el libro? Cuando yo cumplí años cambiando de década, me planteé que tenía que hacer algo distinto, ¿qué tal? Y estuve dándole vueltas y ya dije, pues es obvio que ni me voy a despendolar a esta edad, ni voy a hacer tonterías. Voy a escribir una novela. Y así fue. Y entonces, claro, todo viene porque yo soy también muy aficionada a la lectura. Eso, recordando a mi padre, que de cuando todavía no sabía leer, me leía Platero y yo me quedaba fascinada. Claro, estoy muy lejos de llegar a un autor como Juan Ramón Jiménez, pero siempre he tenido mucha afición a la lectura y por eso quizá me incliné. En el libro pone que es mi primera novela. Yo he escrito muchas cosas, mucha poesía, también historia de la familia, de mi madre, mi hermana que está aquí presente escribió la de mi padre y lo llevábamos a una imprenta, pero todo quedaba en la familia, porque era algo pues muy personal, muy nuestro. Y, por ejemplo, pues también he colaborado colectivamente en escribir la historia del Departamento de Físico-Química en un libro que se hizo sobre el 150 aniversario de la facultad, y tengo mucha poesía guardada, pero bueno, el caso es que hoy es un día, casualmente eligió Pablo, mi editor, este día que era el cumpleaños de mi madre. Y eso es muy emotivo también para mí porque era un día que había celebración en mi casa. Ninguno de mis padres están ya, pero en algún momento a lo mejor me están escuchando. ¿Cómo se produce la gestación de este libro? Yo primero en mi cabeza tenía una idea, y lo que hago es escribirlo en mi mente. Le doy al magín que dicen, que es la imaginación, y cuando me acuesto yo rezo. Pero enseguida empiezo a pensar lo que voy a escribir. Y lo que voy a escribir me lleva a que cuando ya me levanto tengo que buscar bibliografía, porque los personajes tienen un comportamiento que se explica con la psicología que tiene cada uno. Entonces me he leído libros de psicología y tal para fijar y explicar por qué se comportan de una determinada manera. Otra cuestión es el lugar donde se desarrolla, que si es en Madrid, bueno, Madrid es mucho Madrid, pero el paso por Madrid es muy específico y no tiene nada que ver con la ciudad. Pero sí hay una parte, la primera, que se desarrolla en Toledo. Y entonces me he leído de Toledo lo que nadie sabe, porque yo a Toledo he ido varias veces de turista. Y tengo la primera vez que fui, que era niña y fui con mis padres,
tengo un recuerdo horrible, porque te enseñaban el Alcázar y había sangre en las paredes, porque había habido allí lo de la guerra, y en uno decían, aquí era de los sesos de no sé quién, y eso me hizo un daño impresionante, porque claro, yo nací después de la guerra, pero sí había oído hablar a mis padres que había un antes y un después. Muchas veces decían, ¿te acuerdas que antes de la guerra tal cosa? Pero que era una cosa morbosa enseñarlo así, la propaganda que había. Pero claro, Toledo es mucho Toledo, y me he documentado con las instituciones que había y tal, que tenían que ver luego con los personajes. Y así ha sido todo. Yo creo que es muy importante estar activo a una determinada edad, porque cada uno con lo que quiera. Yo tengo amigas que hacen labores, que ayudan a otras personas que son todavía más mayores o más desvalidas que ellas, y todo eso. Pero hay un tipo de personas que se quedan cruzadas de brazos, así porque son mayores, porque están, y claro, entran en una depresión. Yo creo que hay que estar activos siempre, cada uno en lo que le guste y en lo que quiera. Pero cuando caes en una depresión, pues realmente es un poco peliagudo, ¿no? Para mí la lectura es algo vital. Javier Cercas decía que cuando alguien le dice no me gusta leer, yo le digo, lo acompaño en el sentimiento. Y yo verdaderamente es lo que siento también. Pero cada uno con sus aficiones o con sus actividades o ayudando a los demás o como sea. Esas personas que se abandonan y se dejan me hacen recordar una cosa que está aplicado a las flores, pero que podría ser a las personas. Cuando una flor se cae, todo el universo se conmueve, y eso lo creo sinceramente que es así, porque cada uno de nosotros somos parte del universo. Y nada más repetir las gracias a todos y nada más. Bueno, pues nada, pedirle a la autora, efectivamente, yo creo que es la actitud vital mejor que se puede tener. Lo que pasa es que es verdad que hoy en día, claro, la gente se jubila, ha ido cambiando eso, y se jubila pues en un estado de forma tanto mental como físico estupendo, ¿no? Y es verdad que se da mucho el escritor, de la persona que se puede escribir, muchísimo, vamos, no sabéis hasta qué punto. Ahora bien, luego en el 90 y tantos % hay que leer lo que escriben. Eso es horroroso. Pero claro, es que aquí, es que esta novela es una novela muy interesante, y además muy bien estructurada, muy bien organizada, original, y luego además es una novela que tiene también de ensayo, novela-ensayo, es algo que se dio mucho a principios de siglo, y de esas novelas que además de entretenerte, te consiguen enseñar, y de una forma cómoda, no lastimera, no dándote la matraca, ¿no? Que eso también es un coñazo, sino explicándolo muy bien, ¿no? A mí me gustó mucho desde el principio. Creo que agranda la leyenda esa del escritora espontánea, ¿no? O sea, que recuerdo que una vez el espontáneo fue una persona que trajo un libro a un premio y ganó. O sea, en vez de presentarse como todo el mundo mandando el libro, que no es normal, cuando se mandaban los libros, además por internet todo, pues una chica, mire, no importa, en vez de mandarlo lo puedo traer. Y dije, bueno, nos miramos todos con el típico, bueno, pues ganó. O sea, que ganó el premio. Entonces, bueno, pues nada, pedirle a Rosa que siga escribiendo, que vigile hacerlo con la misma intensidad y el mismo trabajo que ha hecho la historia de Fanny, que se divierta, y que escribir es, lo he dicho ya antes, es un placer absoluto. Y escribir una novela, yo efectivamente, aunque he publicado una novela, soy poeta, yo creo que es el ejercicio intelectual más apasionante que puede hacer una persona, porque te permite, y eso lo sabe Rosa de forma absoluta, te permite vivir de forma
plena dos vidas, la tuya cotidiana, que la vive, y luego la que estás construyendo, que te absorbe de una manera brutal. Yo creo que cuando pasa eso, se nota luego en la novela, y aquí se nota desde la primera página hasta la última. Así que nada más, muchas gracias, y ahora Rosa podrá dedicaros el libro a quien lo queráis, y bueno, nosotros en Vitruvio seguimos luchando y seguimos viendo esta semana tan bonita, el día de ayer, el día de hoy y mañana, que presentamos Lluvia de Cristal en Barcelona. Así que nada, muchas gracias.